Hola, soy Teresa Curí, estudiante de la sección 2 de Fundamentos de Neurociencias de la Universidad Yacambú. Y junto a Andrea Pavón, Victoria Vázquez, Roberto García y Silvia Sanabria estaremos presentando la tercera unidad hablando sobre el cerebro. Las meninges son tres membranas que protegen al sistema nervioso central, envolviendo al encéfalo y la médula espinal, separándolas así de las paredes de los huesos que las rodean. De acuerdo con su localización, estas se denominan meninges craneales, que son aquellas que envuelven al encéfalo, y meninges espinales, que estas envuelven la médula espinal. Entre las capas podemos encontrar la dura madre, que esta es la capa más externa y resistente. Está compuesta por una membrana fibrosa y gruesa que se adhiere al cráneo y también a la columna vertebral. Luego viene la aracnoides, que esta está compuesta por una membrana fina y delicada que se extiende sobre los surcos. Y finalmente encontramos la pia madre, que esta capa está compuesta por una membrana fina y también transparente que se adhiere a la superficie del cerebro y la médula espinal. Por otro lado, tenemos las vellosidades aracnoideas, que estas son estructuras que se encuentran en la capa intermedia de las meninges, o sea, la aracnoides. Son pequeñas proyecciones que se asemejan a dedos o vellosidades que se extienden hacia el interior de los senos venosos del cerebro. Tiene una función muy importante en el cerebro, ya que permite el movimiento del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hacia los senos venosos. Espacios meningeos. Son espacios llenos de líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre las capas de las meninges, las membranas que cubren y protegen al cerebro y la médula espinal. Hay tres espacios meningeos: el espacio epidural, espacio subdural y espacio subaracnoideo. El espacio epidural se encuentra entre la madre y el hueso del cráneo o de la columna vertebral. El espacio subdural, que se encuentra entre la dura madre y la aracnoides, y el espacio subaracnoideos, que este es el espacio más grande, está situado entre las aracnoides y la pia madre y está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y este espacio es uno de los más importantes porque contiene los vasos sanguíneos que suministran sangre alrededor del cerebro y también de la médula espinal. También es el lugar donde se producen y se absorben la mayoría de los líquidos cefalorraquídeos. Mi nombre es Roberto García y voy a hablarles un poco sobre lo que vienen siendo la tienda de del cerebro y los senos venosos. El sistema nervioso, alojado en estructuras óseas, no se encuentra en contacto directo con los huesos, ni con el cráneo, ni con la columna vertebral. Los órganos nerviosos se encuentran rodeados por un sistema de capas membranosas llamadas las meninges. Hay tres meninges, que desde afuera hacia adentro son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. La dura madre es la capa de tejido fibroso fuerte más externo, formada por dos hojas, de las cuales la más externa está pegada al hueso, y representa el periósteo. La capa más interna se une a la membrana aracnoidea. La dura madre presenta tres prolongaciones que penetran el tejido nervioso: la hoz del cerebro, que penetra en la cisura interhemisférica y separa ambos hemisferios cerebrales. Después de esta viene la hoz del cerebelo, que separa este órgano a dos mitades o hemisferios cerebelosos. Y por último, la tienda del cerebelo, que es la encargada de separar el cerebelo del cerebro. Los senos son espacios venosos que drenan la sangre del cerebro y los huesos del cráneo. Estos se ubican entre dos capas de dura madre y están recubiertos de endotelio, que es continuación del que tapiza las venas. En su interior contienen numerosas trabéculas irregulares de tejido fibroso y carecen de válvulas. Su forma suele ser triangular o irregularmente cilíndrica y las paredes son inextensibles y resisten al colapso. La sangre circula desde un seno al otro por diferencia de presiones. Algunos senos venosos están situados en las prolongaciones de la dura madre y otros sobre la pared ósea craneal, donde forman unos pequeños surcos. Antiguamente se los clasificó en senos pares e impares. Esto brindaba cierta utilidad pedagógica, pero carecía de un sentido anatómico y funcional. Hoy se los divide en dos grupos: posterosuperiores y anteroinferiores. Mi nombre es Silvia Sanabria y hablando del acueducto del cerebro podemos identificar que este es un conducto que conecta al tercer y al cuarto ventrículo y que por allí mismo pasa el líquido cefalorraquídeo. Este se encuentra localizado entre el cerebelo y el bulbo raquídeo en su parte más distal. Por otra parte, identificamos a la cisterna magna, que es precisamente un espacio aracnoideo que se encuentra presente en la parte posterior inferior entre el cerebelo y el bulbo raquídeo, y por allí precisamente drena el líquido cefalorraquídeo, también conocido como líquido cerebroespinal, proveniente del cuarto ventrículo. Y hablando de este líquido, es decir, el líquido cefalorraquídeo, también lo conocemos como líquido cerebroespinal, como lo mencionábamos anteriormente. Y esto es precisamente una sustancia líquida incolora que se encuentra localizada o que pasa y se desplaza por las cavidades encefálicas, es decir, las distintas cavidades del cerebro, las cavidades ventriculares y la médula espinal.
Además, también podemos identificar una patología en particular y que es la hidrocefalia, que se presenta precisamente cuando hay un exceso o una excesiva cantidad de líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, también conocido, y precisamente crea una presión en la parte cerebral. Esta mayormente puede ser hidrocefalia congénita, es decir, que proviene desde que venimos en el vientre materno, o también puede ser hidrocefalia aplicada después del nacimiento, o adquirida también, dicho de otra manera. Y los distintos síntomas que se pueden presentar son vómitos o náuseas, dolor de cabeza frecuente o jaqueca, también una visión borrosa o también grandes dificultades para los procesos memóricos, es decir, para memorizar. El ependimo es una membrana delgada que recubre los espacios llenos de líquido del cerebro y la médula espinal. Está compuesta de un tipo de célula glial llamada célula ependimaria o tanicito. El ependimo forma parte del conjunto de células gliales y tiene varias funciones importantes, incluyendo la regulación del flujo de líquido cerebroespinal y la creación de una barrera sangre-líquido cerebroespinal. Los plexos conidios son estructuras vasculares de nuestro cerebro que se encuentran en los ventrículos y que producen líquido cerebroespinal o también conocido como el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cerebroespinal es importante para proteger y nutrir nuestro cerebro, así como para eliminar sus desechos. Los plexos coridios también tienen una función de filtrado para eliminar las sustancias no deseadas del líquido cerebroespinal. Las patologías son enfermedades o trastornos que afectan a un organismo o a un sistema en particular. La patología se dedica al estudio de estas enfermedades y de cómo afectan el cuerpo humano a nivel morfológico, fisiológico y bioquímico. Los patólogos utilizan conocimientos clínicos, datos de laboratorio y hallazgos de imágenes para diagnosticar las patologías y así evaluar la mejor forma de tratamiento. Tenemos como ejemplo de patologías el cáncer, enfermedades cardiovasculares, autoinmunitarias, infecciosas, entre otras. El sistema ventricular es una estructura del cerebro que se compone de una serie de cavidades llenas de líquido, llamado líquido cefalorraquídeo. Estas cavidades incluyen los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el acueducto de Silvio, y el cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo es secretado dentro de estos ventrículos y luego circula a través de diversos conductos para ayudar en la protección y nutrición de nuestro cerebro. Y el sistema ventricular también juega un papel importante en la absorción y eliminación de los productos de desechos en el cerebro. Como patologías relacionadas al sistema ventricular podemos encontrar la hidrocefalia, que es la acumulación excesiva del líquido cefalorraquídeo, los tumores cerebrales y otros trastornos que afectan la circulación y el líquido en nuestro cerebro. Los ventrículos laterales son dos cavidades en forma de C dispuestas simétricamente a los lados de la línea media, que se extienden longitudinalmente desde el lóbulo occipital al lóbulo frontal. Cada una de ellas empieza en el lóbulo frontal, se dirige hacia atrás, hasta el polo posterior del tálamo óptico, lo rodea de arriba a abajo y se dirige de nuevo hacia adelante, hasta el extremo anterior del lóbulo temporal. A nivel del polo posterior del tálamo óptico, donde el ventrículo cambia de dirección, da origen a una prolongación horizontal que se introduce en el espesor del lóbulo occipital. Cada ventrículo consta de tres partes: el asta anterior o frontal, el asta posterior u occipital y el asta inferior, también llamada asta temporal. Además, las tres astas convergen en una cavidad única, a nivel del extremo posterior del tálamo óptico, llamada entrecruzamiento ventricular. Los ventrículos laterales están separados entre sí, pero ambos comunican con el tercer ventrículo mediante el agujero de Monro, situado aproximadamente en la mitad del asta anterior. El tercer ventrículo es una cavidad única y mucho más pequeña que los ventrículos laterales, con una forma similar a la cabeza de un pájaro. Las paredes de esta cavidad están formadas por estructuras del diencéfalo, núcleos del tálamo y del hipotálamo. El tercer ventrículo se comunica con los ventrículos laterales mediante los dos agujeros de Monro y también se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, que desemboca en su pared posterior. El cuarto ventrículo es el más inferior de los ventrículos cerebrales. Es una cavidad impar y media situada detrás del tronco del encéfalo, comprendida entre este y el cerebelo. Tiene forma aplanada de delante hacia atrás, con una cara anterior o suelo, formada por las superficies dorsales de la protuberancia y del bulbo, y otra posterior o bóveda que corresponde al hilio del cerebelo y está formado en su mitad superior por el velo modular superior y en la inferior por la membrana tectorial. Por abajo, el cuarto ventrículo recibe la desembocadura del conducto de epéndimo, mientras que por arriba comunica con el tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio. El agujero de Monro es un orificio que comunica la cara medial de cada ventrículo lateral con el tercer ventrículo del cerebro y a través del cual pasa el líquido cefalorraquídeo entre estas cavidades. Está limitado anteriormente por la cara posterior del pilar anterior del fornix y posteriormente por la cara anterior del tálamo. En relación inmediata con este orificio se encuentra el órgano subfornical,
un órgano circunventricular implicado en la regulación de la sed.